mañana. La escuela bíblica es un fundamento esencial, ¿no?, en la vida de los creyentes, porque es donde aprendemos la palabra. Decir, una escuela es para aprender, una escuela es para enseñar y otra es para preguntar también, ¿verdad? Para querer saber. Es decir, dentro de las iglesias muchas veces ven a la escuela bíblica como no como la escuela secular. La escuela secular le da más importancia que a la escuela bíblica, y debería ser lo contrario, darle más importancia a la escuela bíblica. ¿Saben por qué? La escuela secular nos ayuda ¿hasta dónde? Mientras estamos vivos aquí en esta tierra. Y la escuela bíblica ¿hasta dónde nos ayuda? Hasta la eternidad. Entonces es algo que debemos de entender los creyentes, que la escuela bíblica nos lleva hasta el final de todo. Entonces, hoy este día vamos a estudiar un nuevo tema. Estamos viendo la iglesia, la obra maestra de Dios. Ese es el tema general. La iglesia, la obra maestra de Dios. Es decir, el arquitecto de esta obra es Jesucristo, ¿verdad? Es Jesucristo. Él es el mejor arquitecto para poder construir, edificar la iglesia. Pero sobre este tema general estamos viendo temas específicos, y en el estudio anterior vimos el fundamento de la iglesia. Y el fundamento de la iglesia, ¿quién era? Decíamos, es Jesucristo. Y estábamos viendo realmente que Cristo estaba prediciendo que iba a edificar la iglesia en el futuro. El dueño de la iglesia es Jesucristo, no son los pastores, porque los pastores se adueñan de la iglesia, ¿no? Los pastores han hecho una mala interpretación. Dicen los pastores, esta es mi iglesia. No, nosotros somos los servidores de la iglesia. Pero los pastores quieren que la iglesia les sirva a ellos. Es algo diferente. Ahora, el que edifica la iglesia es Jesucristo. Nosotros simplemente estamos al servicio de Jesucristo para hacer lo que Cristo nos manda a hacer. Y en esa medida estamos colaborando. Somos siervos para poder edificar la iglesia. Ahora, entonces, hemos visto el fundamento de la iglesia, y el fundamento de la iglesia es la persona y la obra de Jesucristo, de acuerdo a lo que estudiamos en la lección anterior, ¿verdad? La obra acabada de Jesucristo. Ahora, entonces, vemos que, gracias, hermano. Vemos que una obra no se hace por sí sola. Hay alguien que está moviendo, ¿no? Y en este caso, Jesucristo está moviendo toda, está administrando todo, está guiando todo para poder hacer esta obra. Ahora, y vimos que ahora vamos a ver otro tema. Y el tema de hoy es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Ahora, esto es importante. Es un mensaje para todos los creyentes. No es un mensaje para los líderes, para el pastor. Es un mensaje para todos, ¿verdad? Acerca de la misión de la iglesia. Ahora, vamos a ver entonces, pues, que Dios tiene un plan para poder cumplir con la misión de la iglesia. Ahora, entonces, ya vimos el fundamento y la obra acabada de Jesucristo. Ahora vamos con la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es ir por todo el mundo para predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones.
Entonces, esa es la misión de la iglesia, ir por todo el mundo. Ahora, algunos, cuando mi hermano Luis y el hermano Abel dijeron que iban a ir a dar unas conferencias a Estados Unidos, algunos hermanos de la iglesia se quejaron y dijeron, ¿por qué van tan lejos si aquí hay necesidad de hacer esta obra? Es que es en todo el mundo. Nosotros podemos ver que a lo mejor en algunas regiones, aún en los países desarrollados, no se está predicando el evangelio. El problema es que hay iglesias, y con esto de iglesias hay un maquillaje, y el maquillaje es, bueno, la gente dice, bueno, aquí también hay cristianismo, aquí se predica la palabra, aquí hay iglesias establecidas, y aquí pues se está anunciando el evangelio, pero es una mentira. Por eso les digo, es un maquillaje. ¿El maquillaje para qué sirve, hermano? Para disfrazar la realidad. Maquillaje sirve para tapar ¿el qué? Lo que no está bien, ¿no? ¿Por qué las hermanitas se ponen maquillaje? Para verse más chapudas. ¿Qué indica eso? Que la piel no está bueno, que están pupitas, como dicen allá por mi pueblo. Es decir, que no está de acuerdo el estándar de las mujeres de barrio. De Ciudad Barrio no necesitan maquillaje, ¿verdad? Unas mujeres blancas y chapudas. Ahora entonces, para cubrir manchas, para cubrir lunares, para cubrir, bueno, para todo se pone el maquillaje, ¿no? Para cubrir algo. Y la gente para verse mejor. Pero eso de verse mejor, hermanos, cuando se quita, ¿cómo queda otra vez la mujer? Queda igual, ¿verdad? Es como también ahora en la televisión te venden que si querés ser delgado, ¿verdad? Y que tener buena figura, compra de unas cosas que venden ahí te la metes a la fuerza y cubre todas las llantas, ¿no? Ya no se ven las llantas. Pero ¿sabes qué? Cuando te lo quitas, ¿qué pasa? Las llantas caen para abajo otra vez. Entonces es un maquillaje para no verse como es la realidad. Entonces en los países desarrollados no se está predicando el evangelio, y por eso es necesario que de países como estos, que la gente los ve como insignificantes, y de iglesias como esta, que la gente a lo mejor los ve bueno, aquí en Chapeltique nos ven con desprecio, todas las iglesias, dicen los bautistas son católicos, así dice la gente, ¿no? Pero iglesias como estas son las que muchas veces ponen su granito de arena en otros lados, lejos, para predicar el verdadero evangelio. Ahora, hermanos, la mayoría de iglesias en Estados Unidos saben cuál evangelio predican. La prosperidad y el evangelio del reino, todos evangelios. El evangelio del reino, ¿para quién es, hermanos? ¿Para la iglesia o para los judíos? Para los judíos. Entonces, la mayoría de iglesias están predicando un evangelio para judíos. Cuando se habla del reino es para Israel. Ahora, pero nosotros, ¿cuál evangelio debemos de predicar? El evangelio de la gracia, porque estamos en una dispensación que se llama la gracia. Por lo tanto, no podemos predicar otra cosa. Ahora entonces, la misión de ir por todo el mundo es el plan de Dios para edificar la iglesia. Ahora entonces, en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Mateo 28, versículo 16 al 20. Este es el pasaje que vamos a estudiar para poder ver cuál es el plan que Dios tiene. Ahora entonces, significa entonces que vamos a leer el pasaje y dice: pero los 11
11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hermano, vemos aquí que este es uno de los pasajes que tenemos para cumplir la misión de la iglesia. Ahora, y cuando vemos este pasaje, Dios quiere que a través de estos versículos nos demos cuenta nosotros si estamos implicados nosotros en la misión de la iglesia. Ahora, vamos a ver el contexto, entonces, el contexto de este pasaje. Ahora, el contexto de este pasaje sucedió antes de la muerte de Cristo o después de la muerte de Cristo. Cuando Jesús dijo estos versículos, después de la muerte de Cristo. O sea que ya había muerto y había resucitado. Fue después de la resurrección de Cristo. Ahora entonces, la cruz de Cristo era esencial, ¿no? Hasta ahí llegaba una dispensación que se llama la dispensación de la ley. Y después de la muerte de Cristo empieza una nueva dispensación que se llama la dispensación de la gracia. Y si ustedes no entienden la palabra dispensación, entonces no le llamen dispensación, llámenle administración. Y es lo mismo, la economía de Dios. Es decir, dispensación es lo mismo que administración. Ahora estamos en una nueva administración, la administración de la gracia. Ahora, entonces, esto se dio después de la muerte de Cristo y después de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué era lo que había sucedido entonces históricamente en este momento? Bueno, bien, aquí tenemos unas preguntas. El auditorio que recibió originalmente estas instrucciones fueron, ¿quiénes? Los 11 discípulos. El auditorio de este momento fueron los 11 discípulos. ¿Por qué 11, hermanos? ¿Por qué 11? Porque Judas no era ya, ¿verdad?, parte de los 12, y Judas se había quitado la vida también. Ya no estaba Judas. Ahora entonces, y Judas no era un apóstol original. Esa es una evidencia de que Cristo ya había muerto y resucitado. Y había resucitado. Entonces vemos claramente aquí que eran solamente 11 discípulos. Y entonces en Mateo capítulo 28 versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuántos viajaron a Galilea? 11 discípulos. Ahora entonces, originalmente la tarea para ir a hacer, para cumplir la misión fue para 11. Eso fue inicialmente, ¿verdad? Pero no implica que nosotros no vayamos a cumplir la misión, y lo vamos a ver más adelante. Ahora entonces, esto es importante, ¿no? Saber, porque hay algunas mega iglesias o grupos religiosos que se llaman los hyper dispensacionalistas, que piensan que esto no es para la misión de la iglesia, es decir, que es
nosotros debemos de tomar solamente las cartas de Pablo y lo demás no debemos de tomarlo en cuenta. Solo las cartas de Pablo es para la iglesia, ¿verdad? Ahora entonces, significa que es un error, porque ¿a dónde está el plan de Dios para edificar la iglesia? Está en Mateo capítulo 16, versículo 18, y era una proyección hacia el futuro. La iglesia se establece completamente con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Es decir, la iglesia comienza en el Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. ¿Y por qué es esencial saber esto? Porque el Espíritu Santo es quien nos coloca en el cuerpo de Cristo. Cuando una persona confía en Cristo, cree en Cristo, entonces inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros, entonces, ¿a dónde vive el Espíritu Santo entonces? En nosotros. Y si el Espíritu está en nosotros, entonces significa que estamos en el cuerpo de Cristo. Si una persona dice, yo no tengo el Espíritu Santo, entonces no es parte de la iglesia. Solo es parte de la iglesia todo aquel que ha confiado en Cristo. El que no ha confiado en Cristo no es parte de la iglesia. Y aunque vaya a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, aunque se haya bautizado, aunque tome la comunión, aunque eche ofrenda, aunque dé el diezmo, aunque intente guardar los mandamientos, aunque haga lo que haga, no es parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no ha confiado en Cristo, no tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos coloca en el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí todos somos parte de la iglesia. Espero que sí, ¿verdad? Espero que sí. Pero si alguien no es parte de la iglesia, tiene que confiar en Cristo. Porque para ser parte de la iglesia, imagínense aquí cuántas familias sabemos. ¿Cuántas familias sabemos? Pero si alguien de la familia no ha confiado en Cristo, cuando venga el rapto de la iglesia, parte de la familia se van a ir con Cristo. Y los demás, los que no confiaron en Cristo, ¿a dónde van a quedar? Se van a quedar aquí. Y hombres van a decir, mi mamá me lo decía, ¿verdad? Pues yo no hice caso. Mi papá me lo decía, pero no hice caso. Y los hijos algunos padres van a decir, mi hijo me decía, pero no hice caso, ¿verdad? Ahora entonces, y parte de las familias de los creyentes, ¿saben a dónde van a andar ahora? Allá, oigan los puestos. Oigan los puestos. Allá van a andar, ¿verdad? Familias de creyentes, allá van a andar, ¿no? Con unos ramitos, ¿verdad? Decía una señora, allá en mi casa llega una señora, y dice, yo no creo en todas las profesiones que hacen los católicos, pero en una sí creo. El día de Domingo de Ramos, sí, porque en la Biblia está que salieron echando monte ahí, esa es verdadera, es la profesión. O sea que a esa podemos ir los creyentes también, ¿va? Bien, entonces, porque está en la Biblia, dice Dios, pero no, ¿verdad? Ahora fue un evento nada más que ocurrió en el plan de Dios para como la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, pero al ratito, ¿qué estaban haciendo ellos mismos que decían? Que gritaban, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué hicieron eso? Crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Es decir, al ratito lo estaban mandando a matar, ¿no? Ahora entonces, el plan original inicialmente es para los 11 apóstoles. Ahora, ¿qué había sucedido históricamente hasta ese momento? La muerte de Cristo. Cristo había sido sacrificado en la cruz para darnos la salvación. Ahora entonces eso implica
que la salvación no es simplemente, hermanos, un evento aislado del sacrificio de Cristo. En las iglesias le dicen a la gente, pase al frente, ¿verdad? Y vamos a orar por usted, y este día usted se salva. Aunque pase al frente, oren por usted, usted no se ha salvado. ¿Y por qué, hermano? Porque no es pasar al frente, ni orar, que nos lleva a la salvación. Así de sencillo, ¿no? Hay un requisito específico para poder salvarse. Toda la obra redentora la ha hecho Dios por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Toda la obra redentora, donde nosotros no tenemos parte en nada, ninguna obra, pero sí tenemos que cumplir un requisito. Así como cuando va al banco, usted llega al banco, quiero sacar $300. ¿Qué le piden para sacar los $300 ahí las cajeras? Le piden la tarjeta y le piden el documento, la identidad. Y si usted no lleva la tarjeta, no le dan nada. Y si no lleva el documento de identidad, no le dan nada. Aunque vaya a pedirle recomendaciones al alcalde, aunque vaya a pedirle recomendaciones al juez o a cualquier persona, autoridad importante en la ciudad, no se lo dan. ¿Por qué? Porque son requisitos del banco. Una persona no se salva porque Dios ha dicho, tienes que confiar en el sacrificio de mi Hijo en la cruz. Si no confías, no tienes nada. Igual que en el banco, no le dan nada. Ahora entonces significa que si alguien no pone su fe en Cristo, no tiene nada. Es decir, puede estar en la iglesia y puede venir, pero no tiene nada. Puede participar de todas las actividades de la iglesia, pero no tiene nada. Lo podemos bautizar, pero no tiene nada. ¿Por qué? Porque se va a llegar la gran sorpresa que allá en el cielo Dios podría preguntarnos a nosotros, ¿por qué te debo de dejar entrar al cielo? Y una gente podría decir, bueno, yo iba a la iglesia todos los domingos, dice el Señor, no era fiel los domingos, porque algunos solo los domingos no vienen, los otros días se les hemos. Ahora entonces, diría Dios, pero solo eso. Sí, no, Señor, mira, yo también era fiel con la ofrenda, yo siempre ofrendaba, Señor. ¿Y qué más? Bueno, mire, yo siempre he hecho buena obra. Siempre he hecho buena obra. Yo le doy comida a los pobres. Interesante, diría Dios, ¿verdad? Pero al final de todo lo que la gente pueda decir, ¿saben qué va a decir Dios? ¿Qué diría Dios? Lo siento mucho, no te puedo dejar entrar al cielo, porque para ir al cielo no era requisito eso. El único requisito era confiar en mi Hijo, pero tú despreciaste la oferta de creer y de confiar en mi Hijo y quisiste hacer las cosas a tu manera. Y Dios no acepta las cosas a la manera nuestra, hermano. Dios va a aceptar las cosas a su manera. Es lo que Dios dice. Pero somos necios los seres humanos que queremos hacer las cosas como nosotros decimos. No, es que así no es. Somos más sabios que Dios. Pensando que somos más sabios que Dios. Ahora entonces, Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos. ¿Y por qué es esencial esto? Porque posteriormente al sacrificio de Cristo vienen nuevas tareas para los que han confiado en Cristo. ¿Los creyentes tenemos que hacer obras, hermanos? Sí. ¿Para salvarnos? No. Porque ya somos salvos. Es decir, es algo diferente. Ahora entonces, vemos aquí, número 2, la autoridad para la gran comisión es Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad para la gran comisión. ¿Quién es que manda, hermanos?
¿Quién es que manda la gran comisión? No es el pastor. La gente se enoja conmigo cuando les digo, vayan a evangelizar, hermanos. ¿Y yo qué tengo que ver si solamente estoy repitiendo lo que Dios ha dicho? Pues este pastor dice, algunos se molestan conmigo, algunos los quiero tener estudiando y se molestan conmigo. Si es que no es conmigo, es Dios que los quiere tener así. Ahora, yo simplemente soy un tubo, hermanos, donde pasa el agua, ¿verdad? Que no sirve para nada. Lo esencial es el agua que cae ahí. Es decir, que soy un siervo, un servidor. No soy más que eso, un servidor. Y todos los que estamos al frente aquí somos servidores de Cristo. Amén. Ahora entonces no somos más. En algunas iglesias el pastor es el representativo ahí, lo máximo, ¿verdad? Lo máximo, ¿verdad? Lo máximo. No, el pastor es un siervo. Es más, Pablo en la segunda carta a los Corintios dice que nosotros somos vasijas. ¿Y las vasijas para qué las ocupaban en aquel tiempo, hermanos? Vasijas de barro para orinar, para no salir a cada rato, ¿no? Así como los diabéticos que nos agarra orinadera cada rato, tendríamos que tener una vasija de esas ahí. Entonces, pero una vasija era un vaso honroso o deshonroso, hermano. Deshonroso porque era usado para algo desde el punto de vista de la gente, diría algo vil. Ahora, pero más sin embargo, eso vil ocupa a Dios para usarlo para engrandecer su obra, porque lo que está dentro de esa vasija es un tesoro que es el Evangelio. ¿Y el Evangelio es un gran tesoro, hermano? Sí, es un gran tesoro porque es lo único que puede salvar a la gente. Y por eso es el mensaje que predicamos en esta iglesia. Y todos los cultos y en todas las reuniones el Evangelio lo predicamos. ¿Por qué? Porque es el único mensaje que te puede salvar. Es lo más importante, lo esencial. Hablamos de los demás temas, ¿verdad? De la santidad y de otras cosas, pero más sin embargo, si no te salvas, de nada sirve que quieras ser santo. ¿No te parece? Si no te salvas, de nada sirve que quieras ser santo. Porque vas a terminar como los santos de la Iglesia Católica, metidos en el hueco de una pared que no hacen nada, pero de todas maneras no tienen nada que ver con la santidad que busca Dios. Ahora, ¿por qué? Porque están muertos. Ahora entonces, significa entonces que para nosotros debe de ser importante esto. Veamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pues, ¿quién tiene la autoridad entonces? Él tiene toda la potestad. Y la palabra potestad en el griego es ausía, que se refiere a una autoridad gobernante. Es decir, que está en lo alto y que los demás son subordinados y que lo que Él está dando son órdenes. ¿Y las órdenes se cumplen, hermanos? Sí. Es decir, todos los que están abajo de la autoridad tienen que cumplir las órdenes, porque si no cumple la orden es un insubordinado, es decir, alguien que no quiere someterse a la autoridad, y nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. Amén, hermanos. Ahora entonces, pero hay insubordinados en los trabajos. Sí, hay muchos, ¿no? Hay muchos insubordinados que no quieren hacer el trabajo. No me voy a dejar mandar de nadie. Pero andan buscando trabajo, ¿verdad? Y cuando andan buscando el trabajo, firman hasta contratos ahí. Y en el contrato dice que tiene que someterse, ¿no? Pero cuando ya tiene el trabajo no me quiere someter. Ahora entonces, y Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A dónde manda Cristo, hermanos? En todo. En el universo, en el cielo, en la tierra, en todo. Él manda. Él manda. Ahora entonces,
Y bien, entonces significa que las palabras de Jesús aquí, fíjense bien, tienen una autoridad absoluta. No es si quiero o no quiero. Usted puede desobedecer al pastor si quiere, pero esto no lo puede desobedecer. Porque cuando le pidan cuenta a usted, le van a pedir cuenta de esto. ¿Quién lo dijo? Ahora, no le van a pedir cuenta de lo que yo le dije. Le van a pedir cuenta de esto. Porque yo simplemente le repito lo que está escrito en la Biblia. Ahora entonces, y eso significa, ¿verdad?, que Cristo tiene la autoridad. Ahora, entonces, cuando los creyentes llevan el mensaje del Evangelio, alguien me puede preguntar, bueno, ¿quién les dio autoridad a ustedes? ¿Quién les dio autoridad para andar predicando? Al hermano le preguntaron, parece, ¿quién le da autoridad a usted para andar aquí predicando? ¿Dónde está el carnet? ¿Dónde está el carnet? Pero ni yo que soy pastor no tengo carnet, hermano. Ni los apóstoles. Nadie tiene carnet. Aquí en esta iglesia, en otras iglesias sí. Porque si no andan en ese carnet no están autorizados. Ahora entonces, fíjense bien, hermanos, pero si a usted le preguntan quién le dio la autoridad, ¿cuál versículo tendría que decir? Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Cristo le ha dado autoridad a usted porque Él es el que lo está mandando. Ahora entonces, y vemos aquí otra cosa. Bueno, ¿por qué es importante entender esto? Porque la palabra potestad en el griego es ausía, que se refiere a una autoridad gobernante, o sea que las palabras de Jesús aquí tienen la autoridad absoluta. Lo que ya les había dicho, ¿verdad? Ahora, ¿qué engloba esto? La palabra hacer discípulos, las palabras hacer discípulos, es el verbo principal en esta oración. Cada cosa en este versículo se centra en este verbo, hacer discípulos. Ir es un participio que se traduce yendo. ¿Qué deberías hacer mientras estaban yendo? ¿Qué deberían de hacer mientras estaban yendo los discípulos? Predicar el Evangelio. ¿Por qué? Predicar el Evangelio mientras estaban yendo, haciendo discípulos. ¿Qué era lo que tenían que predicar? El Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay discípulos si no es salvo. Es decir, una persona que tiene que ser un discípulo tiene que ser una persona salva. Porque el inconverso no puede ser un discípulo. Y vamos a ver cosas importantes aquí que las iglesias las han cambiado, les han dado vueltas, ¿no? Ahora, y vemos aquí entonces, en el punto 3, ¿requiere esto que todos los creyentes hagan cada uno de estas cosas por igual? ¿Requiere que los creyentes hagan discípulos? Sí. Eso inicialmente eran los 11, ¿verdad? Pero ahora todos. Es una orden para todos. Para todos necesitamos hacer discípulos. Ahora entonces, ¿cuál sería el propósito de cada uno de ellos? Bueno, ¿por qué el creyente está hablando aquí? Las actividades para llevar a cabo esto incluye ir, bautizar y enseñar. Estas son 3 actividades según el versículo 28 del capítulo 28, 19a. Son 3 actividades que los discipuladores tienen que hacer. 3 actividades. Ir. Si no se va, no se puede hacer la tarea, ¿no? Ahora entonces la palabra ir es
Si quiero, pues es una orden. Es una orden. Ir es una orden. Es un comando que el Señor le dice, ve, hacer, tienes que hacerlo. Pero hay muchos aquí que dicen, yo no puedo hacer esto, porque Dios no me ha dado el don. Aquí no tiene nada que ver con el don. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don, que puede ser diferente ese don a evangelizar. Ahora entonces, ¿es simple evangelizar a otras personas? Sí. Eso es lo más fácil que hay. No, pastor, ¿y cómo se pone a creer que va a ser fácil? Sabe que ya los inconversos no saben nada. ¿A quién usted le va a hablar? No sabe nada. Usted lleva la autoridad. Dios le da la autoridad para que le enseñe a esa persona que no sabe nada. Si acaso le hacen una pregunta religiosa, y que en lo particular, por ejemplo, a mí no me gusta hablar cuando estoy evangelizando, de la religiosidad de la gente. Si tiene santos ahí, déjenlo que los tengan. Algunos van a votar de los santos, vamos, quiten todo esto. No se hace así. Ahí déjenselo. Un día los va a votar, que no van a saber a dónde echarlos, ni al basurero, regalarlos, no sé, ¿verdad? Pero sí es que los encariña de los santos, padre hermano. Se encariña de los santos. Sí. Y fíjense que yo allá en mi pueblo estaba un San Pedro macheteado. Y yo me le agachaba, ¿verdad? Y me lo veneraba. Pedro macheteado. Y me gustaba pasar por ese santo, ¿verdad? Persinándome. Yo le estoy hablando de un catolicismo bien encarnado, hermano. Ahora entonces, pero fíjense bien, tenemos que ir a ser esos discípulos. Y la gente puede decir, no, eso cuesta. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo fue que se salvó usted? ¿Cómo fue que se salvó? ¿Cuál mensaje le dieron? Si usted es salvo y le dieron el evangelio, ¿no cree usted que sería lo mismo repetirle lo que a usted le dijeron a otro? Ese es el mensaje para salvar, pues, el evangelio. Ahora, ¿y qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Ese es el evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Ese es el mensaje que tú te tienes que decirle a la gente. Ahora entonces, hay otros versículos así aislados que uno los sirven de apoyo, ¿no? Pero ¿sabe qué? En el camino uno va aprendiendo a hacer esta tarea y de repente todo se lo sabe de memoria ya. ¿Sí? Y por eso siempre de repente hay que andar, aunque se lo sepa de memoria, de repente hay que andar en la Biblia siempre, o cualquier Nuevo Testamento por lo menos, porque de repente le hacen una pregunta a uno, y tiene que mostrarlo con la palabra. De boca no vaya, porque de boca la gente no cree. La gente cree cuando usted habla de libros y se lo lee. Por eso el apóstol Pablo siempre les hablaba, ¿no?, del evangelio, siempre con esa perspectiva de que ellos conocieran la palabra. Los hermanos de Berea, ¿qué hicieron con Pablo? Espérate, Pablo, vamos a revisar las escrituras a ver si estas cosas son así. Entonces Pablo tenía que, miren, leer la Biblia, y ellos también. Ahora, de boca el evangelismo no pega mucho, no tiene autoridad. Cuando se murió mi nuera, nos dijo la abuela de Gretel, vaya, ustedes aquí hicieron lo que quisieron, aquí, dijo, ¿verdad? Aquí en la iglesia, allá en San Miguel, yo me voy a encargar, ustedes no se van a meter en nada. Y como no nos vamos a meter en nada, no voy a llevar Biblia, dijo.
voy a llevar Biblia. Y pasé una vergüenza, ¿no? Como pastor te lo digo, pasé una vergüenza. Que nosotros ahí en la funeraria estábamos con los brazos cruzados, solo esperando, ¿verdad?, la hora que sacaran. Y de repente que la señora no había buscado gente ni nada, será que no le llegó. Que andaban unas señoras ahí, religiosas ahí, pero no hicieron nada. Y de repente me dice, mire, dígale unas palabras a la gente aquí, me dice. Y yo sin Biblia. Y bueno, ya les agradecí yo por haber acompañado y les di un versículo de memoria y una reflexión, ¿verdad? Pero de pura boca. Nos fuimos para el cementerio, ¿verdad? Quizás allá en el cementerio que va a hacer algo ella. Y en el cementerio todos ahí esperando, nada. De repente se acerca y me dice, predíqueme. Predique. Y aquí me había dicho, apantallando, ¿verdad?, que ella iba a hacer todo allá y no hizo nada, pues. Y mire, y de repente andaba una señora ahí con una agenda, ¿verdad? Y le dije, oye, esa es Biblia. No es una agenda, la que encargada del cementerio. Tenía ganas de prestarle la agenda para apantallar yo. No es una agenda, de pura memoria predicamos, hermano. Pero no es lo correcto. Allí fue una necesidad. Por eso yo ahora donde quiera que salgo, a velorios o cualquier cosa, siempre me llevo mi Biblia o mi Nuevo Testamento para no pasar esa vergüenza, ¿no? Y si usted va a evangelizar, lleve la Biblia, porque de eso se trata, de mostrarle a través de la palabra lo que dice la palabra. Ahora entonces viene, bueno, ¿por qué debe el creyente ser? Bueno, ¿por qué debe el creyente ser? Hay tres cosas que debemos hacer, ¿no? Ir, bautizar y enseñar. Ahora, ¿por qué el creyente debe de ser bautizado? El creyente, después que ha ido, le predicó el evangelio y se confió en Cristo, ¿por qué debe bautizarlo? Porque de esa manera está identificándose con Jesucristo para testimonio público de su fe. Por eso debe bautizarse. Yo les decía, hoy en las vacaciones vamos a bautizar a algunos, pero quizás todos están bautizados. Ya levanten la mano los que están bautizados, vamos a ver. Todos los que están bautizados. O sea que prácticamente solo Carlitos tenemos sin bautizar. ¿Sí? ¿Lo vamos a bautizar? Bueno, piensa, no, porque como es hijo de los niños y el papá es bien católico, pero miren, Carlitos, casi no lo vemos aquí, ¿verdad? Pero cuando viene aprende. Este Carlitos le predica al papá, cuando el papá le saca la iglesia católica, el Carlitos le va por otro lado, ¿no? Da testimonio. Con la pesa que viene aquí da testimonio. Y esperamos que así siga, ¿verdad? Y de repente va a ser el pastor de la iglesia, ¿verdad, Carlitos? Bien, entonces una persona debe bautizarse. Todos los que han confiado en Cristo deben de bautizarse. Y gracias a Dios que aquí ahora ya no andamos detrás de la gente, sino que ahora el que se ha confiado en Cristo lo vamos a bautizar, ¿verdad? Porque había un montón que no se querían bautizar porque traían arrastrando una costumbre de tiempos atrás que les habían dicho que habían que recibir doctrina para bautizarse. Y si no recibía doctrina no se podía bautizar. Y si no calificaba con la doctrina que le habían enseñado, no podía. Si no respondía a las preguntas que le hacían de la doctrina, no lo bautizaban. No, usted todavía no pasa, ¿verdad? Y había confiado en Cristo, que era lo esencial, ¿no? Bien, ahora entonces. ¿Por qué debe el creyente ser enseñado? Para crecer espiritualmente en su caminar
diario, es decir, después de haber confiado en Cristo y ser bautizado, debe de ser enseñado. Ahora entonces, debe de ser enseñado porque necesita crecer. Una persona que no estudia la Biblia se queda como niño, hermanos. No crece, porque ¿qué dice Pedro con respecto al alimento espiritual? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. Es decir, el propósito era crecer. Ahora entonces, significa que la leche no debe de estar adulterada, y quien no le va a dar la leche adulterada es la sana doctrina que se le va a enseñar, ¿no? Porque algunas iglesias enseñan, o sea, le dan leche con simbolitos a los creyentes. Es una leche adulterada. Aquí en Chapetí que venden leche adulterada, los que vienen de ordeñar, ¿verdad? El patrón a lo mejor no les quiere dar leche, vienen los corraleros, le echan agua en el río y se les van unos simbolitos ahí. Entonces, y se la llevan al patrón y el patrón se da cuenta, este me está robando leche, ¿verdad? Le echó agua en el río. Por los simbolitos se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, debemos de, porque qué ridículo sería, ¿no? Que creyentes que tienen 20, 30 años aquí de congregarse estén como niños. ¿Podría pasar eso en una iglesia, hermano? Que creyentes de 20 años todavía están con la pachita. Écheme la pachita, mi mamá, con la pachita. Échenme el chupón, porque lo primero que le dan al niño recién nacido es un chupón de esencia negra con miel, para limpiar el estómago, ¿no? Ahora entonces, y los creyentes de 20, 30 que no quieren estudiar la Biblia, por eso nosotros les decimos, vengan para que aprendan. Es que no es que nosotros los que estamos enfrente aquí lo hacemos por molestar, no. Es porque es un deber nuestro, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que usted necesita crecer. Y va a crecer solo que le demos la palabra de Dios. A través de la palabra es que va a crecer. Ahora entonces, porque de hecho un creyente debería de saber por lo menos 52 doctrinas esenciales que están en la Biblia. 52 doctrinas. ¿Cuántas sabe usted? Algunos que ni se acuerdan cómo se salvaron ustedes, ni la primera, ¿no? Que es esencial. Ahora entonces, y fíjense bien, ¿a quién debemos discipular? A todas las naciones. La palabra naciones significa etnos, que quiere decir grupos de gente, pueblo, raza, tribu. Significa que tenemos que ir a todo el mundo. Tenemos que discipular a todo el mundo. Por eso es que vamos predicando de casa en casa, ¿no? Y hoy venimos los jueves hasta con un megáfono, una bocina, predicando en el caserío allá del pueblo, para que la gente escuche el mensaje. Y si es posible, irnos quizás de aquí en adelante más temprano y contratados, ir a los vecinos ahí, darle tratado, invitarlos, para que vaya al culto. Eso sería lo esencial, ¿no? Que el hermano Aníbal con su grupo de evangelistas salieron, se fueron un poquito más temprano y empezaron a repartir tratados a los vecinos ahí. Mira, vamos a tener un culto ahí y ya estamos haciendo otra tarea más, ¿no? Poniéndole en alerta a la gente que va a haber un culto ahí donde se va a predicar el evangelio. Eso, ¿no? Entonces, estamos haciendo esa tarea. Esta iglesia es una de las iglesias que hace la tarea. ¿Sabe cómo hacen las otras iglesias para crecer? Pues lo andan así de lejos de las esquinas pidiendo a ver quién entra en las iglesias. Y por ahí anda la hermana Gloria. Ya la voy a ir a visitar para que se congregue conmigo, que no vaya la bautista. Pero la hermana no deja la bautista. Ya vamos a ver. Y están viendo a ver qué persona va llegando nuevo ahí, ¿no? Para ver. Y a los nuevos es que buscan ellos.
A los que ya tiempo están en la iglesia no los buscan. ¿Sabe por qué? No, es que los nuevos son presa fácil, porque no tienen amplio conocimiento de la palabra. Y entonces, y le ofrecen una cosa. Bueno, un hermano me dijo, mire hermano, yo quiero contarle una cosa, lo que andan haciendo una iglesia de arriba, ¿qué es lo que andan haciendo? Andan de casa en casa ahí por mi colonia, me dice, y llegaron de mí, y me dijeron que si yo me cambiaba de iglesia me iban a dar una canasta básica todos los meses. Mire cómo se quiere llevar a la gente por el estómago, ¿va? Por el estómago. Y es fácil caer por el estómago, hermano. Sí, el hambre, ¿verdad? Obliga. Pero, entonces, ¿sabe qué? Si uno se va por una comida, le va a caer mal, ¿verdad? Le va a caer mal. ¿Por qué? Porque no es por comida que debemos de estar aquí. Es porque queremos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bien, entonces, la alentadora promesa de Cristo para llevar a cabo esto es: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la palabra alentadora, la promesa de Cristo para con nosotros. Él va a estar con nosotros para hacer la tarea. No, usted no va solo. Ahora entonces, significa entonces que tenemos una promesa de parte de Cristo para hacer el discipulado. Ahora, el discipulado muchas veces tenemos que enfrentar situaciones. Por eso mandamos de 2 en 2. Bueno, y el hermano Aníbal se la lleva de 4 en 4, ¿verdad? Y solo le falta la espada que andaba Pedro aquí, ¿verdad? Para ir protegido. Pero no se quitaba la espada. Ahora entonces, pero, ¿sabe qué? Hay situaciones que uno tiene que enfrentar como creyentes y muchas veces tiene que sufrir. Y debemos de estar claros. A veces no es tanto qué es lo que va a decirle a la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a enseñar la gente? El problema a veces es la conducta de la gente cuando a uno lo recibe. Ese es el problema muchas veces. Un señor una vez, ¿verdad? Con la hermana Gloria fuimos a evangelizar, les voy a contar el testimonio. Fuimos a evangelizar y con otro hermano. Y llegamos, ¿verdad? Y la señora contenta recibiendo el evangelio, ¿verdad? Pero llega el esposo medio gordo. Aquí se me van con una cumita bien afilada. Aquí se me van, porque aquí no van a predicar otras cosas, porque aquí solamente se predica al niño de Atoche, solo al niño de Atoche, y si no se me van, les arranco la cabeza. No, pues y como la carne débil, pero hermana Gloria, sale la carrera, ¿verdad? Y me quedé yo ahí solito, todas las hermanas se corrieron. Me quedé solito y le dije yo, no hombre, le digo yo, tenga cuidado, es que si me golpea, a la cárcel va a ir a parar. Y usted ya está anciano para que esté en una cárcel. Calmate, le decía a la esposa, calmate. No me decía la esposa que esté dedicado. Entonces, calmate. Al fin se calmó y ya se sentó en una hamaca y me vine, no me pasó nada. Pero el hombre llegó enojado. Ahora entonces, pero esas son cosas que pasan. Por eso la gente le gusta mejor evangelizar en la calle, porque en la calle es difícil que le peguen a uno, en la calle. Pero en la casa de otro es peligroso, ¿no? ¿Sí? Ahora entonces, pero vamos empoderados con el poder del Espíritu Santo, ¿amén? Sin miedo. Dice bien que Jesucristo le dijo a los discípulos, me van a hacer testigos ustedes. Lo vamos a ver más adelante. Me van a hacer testigos. Y van a dar testimonio en Judea,
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero les voy a dar poder, y el poder es el Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo. Él nos ha dado el poder, y usted tiene el poder allí viviendo dentro de usted para que dé testimonio. Ahora entonces, por lo tanto, hermanos, no debe de tener miedo. Amén. Aunque salga el niño de Atoche con una cuma, ¿verdad? Ahora entonces, no hay que tener miedo. Porque era necesario esta garantía, porque a veces somos temerosos y, bueno, ahí pensamos, le faltó una S, que no somos los adecuados para tal tarea. La mayoría de creyentes dicen, no, es que yo no puedo hacer eso. No, hermano, es una orden. Y si usted se salvó por medio del Evangelio, debe de saber cómo fue salvo. Solamente tiene que decir cómo usted se salvó también. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios.